Romanos capítulo 1, versos del 16 al 32, es una de las porciones bíblicas más conocidas. Allí se nos presenta el Evangelio como el poder de Dios para salvar a todo aquel que crea. Pero, ¿sabes una cosa? También en este pasaje se reflexiona sobre el estado de corrupción en cual se encuentra el hombre. Todo esto por alejarnos de Dios. El hombre siempre ha contado con un poderoso testimonio de Dios en todo lo creado, así que no tiene ninguna excusa si no acepta y obedece a Dios. Solo al volver a Dios, el hombre puede escapar del declive moral y espiritual que hay en el mundo. Hoy queremos presentarte Romanos capítulo 1, versos del 18 en adelante. El universo entero, desde lo macroscópico hasta lo microscópico, desde los objetos inertes hasta los seres vivos, exhibe complejidad, exhibe información, orden, funcionalidad, belleza. Es propio de lo que ha sido diseñado y no de lo que aparece por simple casualidad. El diseño es el proceso mediante el cual un ser inteligente prefigura o proyecta un sistema funcional para cumplir con un fin o propósito determinado algo o alguien. Ya que el universo anuncia que fue diseñado, entonces este transmite a la vez que su creador tiene que ser alguien inteligente y personal. Debido a lo colosal de su obra, la inteligencia y la sabiduría del creador tienen que ser sobrehumanas todas las creaciones. Un ser divino, es decir, Dios, y cómo fue capaz de llevar a cabo toda su obra. Tiene que contar con un poder incalculable. Por eso Dios es todopoderoso. Como este diseñador creó el tiempo y el espacio, entonces tiene que ser eterno y no espacial. Es decir, es omnipresente. Y como creó la materia, entonces tiene que ser inmaterial. Por eso es espíritu. Este creador también conoce de manera previa el propósito de toda su obra. Por eso es omnisciente. En razón a lo anterior, la Escritura dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La referencia está en Romanos capítulo 1, verso 20. Por medio de la razón natural, los seres humanos podemos apreciar la grandeza de Dios invisible a través del testimonio que Él nos ha dejado en su creación. Desde la partícula más pequeña hasta la más inmensa galaxia, en todo el universo se puede observar la mano de Dios. Se puede observar la mano de un creador, por lo cual quienes se niegan a ver esto son voluntariamente ignorantes. Ese es el testimonio de Dios en la naturaleza. Pero luego tenemos la necesidad que tenemos nosotros. Necesitamos a nuestro creador. Somos creación suya, y al ser creación suya, al ser creación de Dios, necesitamos a nuestro creador. Nosotros le necesitamos, pero la necedad hace que nosotros tengamos a otros dioses. Por eso vamos a hablarte de la necedad de la idolatría. Si lo creado es asombroso, ¿cuánto más lo será el propio creador? La humanidad llegó a ser culpable cuando se detuvo en la belleza y en la magnificencia de lo creado, pero no trascendió para llegar a contemplar espiritualmente al Dios perfecto. Así, por ejemplo, la humanidad observó la majestuosidad del Sol y advirtió que este astro irradia la luz y el calor son necesarios para permitir la vida sobre la Tierra. Pero en lugar de adorar a Dios por haber creado el Sol, decidió que el Sol era la verdadera fuente de la vida. Entonces, adoraron al Sol. Muchas culturas, ya extinguidas algunas de ellas, tenían al sol como su dios. Vio que los ríos conducían el líquido vital del agua y que estos en su interior albergaban alimentos, riquezas. Y en vez de agradecerle a Dios por haber creado los ríos, decidió en cambio adorar a los ríos pensando que así garantizaría su supervivencia y el sustento. En muchas culturas, en muchas civilizaciones, al agua se les tiene como un dios. Contempló las capacidades innatas de los animales y en vez de magnificar a Dios porque los equipó así,
decidió adorar a los animales pensando que de esta manera se podía apropiar de las facultades que ellos poseían. Se adoran a los gatos, se adoran a los osos, a las vacas. Hicieron que los animales fueran dioses. Vio las habilidades humanas y cómo el hombre podía alcanzar tantas hazañas a través de la ciencia, el arte, la cultura, la destreza física, y entonces imaginó a superhombres con capacidades humanas ilimitadas. Los hizo su modelo y los adoró. Y luego fabricó esculturas e imágenes de sus nuevos dioses y organizó un culto para honrarlos. De esta forma, el hombre se apartó voluntariamente del conocimiento del único Dios. Cayó en el pecado de la idolatría. Y todos sabemos que la idolatría consiste en adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios y los ídolos se convirtieron en su fuente de fe y de esperanza. Desarrollaron una nueva religión al gusto de sus propias concupiscencias. Y fíjate cuántas religiones hay hoy en el mundo. Quiero hablarte del culto vano. Y es uno de los pasajes que podemos encontrar en este capítulo 1 de Romanos. Otra parte de la humanidad, aparentemente, ha querido honrar y dar culto a Dios. Ha sido muy aplicada y devota en todos los ritos y las formas exteriores del culto, pero ha negado a Dios con sus obras y con su testimonio. Dicen conocer a Dios, pero perseveran en la práctica del pecado. Así dejan en evidencia que sus corazones no arrepentidos en realidad no aman y no están sujetos a Dios. Muchas veces yo me encuentro en esa situación, o nos encontramos, alguno de los que nos estáis escuchando, en esa situación, de decir que amamos a Dios, pero nuestra conducta refleja lo contrario. En el tiempo del profeta Isaías capítulo 1, versos del 10 al 20, Dios le llamó la atención al pueblo de Judá a causa de esto. Ellos habían llegado a ser muy celosos con la presentación de las ofrendas y los sacrificios según la ley, así como la observancia de las festividades para Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Fueron extremadamente aplicados para separar su tiempo a fin de invertirlo en ritos y ceremonias, pero no fueron igualmente consecuentes para separar y rendir su corazón a Dios. Se entretuvieron con el medio, el culto según la ley, pero se despreocuparon del fin, de tener un encuentro personal con Dios para adorarle en verdad. Cuando celebraban su culto, Dios estaba alejado de sus corazones y por eso Dios catalogó como vano el culto que ellos supuestamente estaban ofreciendo. Por esto, Dios les advirtió: no me traigáis más vana ofrenda, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Isaías capítulo 1, verso 13. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Isaías capítulo 1, verso 15. En la actualidad, mucha gente también está presa en el mismo mal. Se han preocupado más porque su culto sea llamativo, despampanante, con luces, con efectos, llenos de espectáculos, de muchas actividades, pero no se han preocupado porque Dios habita en medio de ellos. Por eso cuando terminan sus cultos, siguen con ese vacío de Dios. Tienen nombre de que viven, pero continúan muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 3, verso 21. A esto lo hemos llamado el culto vano. Y luego tenemos la filosofía naturalista. ¿Te suena el ateísmo? En la actualidad, el cerebro de mucha gente ha sido lavado para hacerles creer que la ciencia ha refutado la existencia de Dios. Pero esto es imposible, ya que en el campo de investigación de la ciencia se limita al mundo físico y por ende, lo sobrenatural está más allá del alcance de la ciencia. Sin embargo, aunque la ciencia no puede estorbar ni refutar la existencia de Dios, sí nos puede proveer de razones para creer en Él. Pues tras cada descubrimiento científico, se pueden apreciar pues los rastros del diseño que apuntan a un creador poderoso, un creador inmaterial, un creador no espacial, un creador eterno, un creador personal, lo cual es una descripción acertada de Dios. Sabes, el problema real no es la ciencia, sino una filosofía que se ha apoderado de la gran mayoría de los académicos científicos. Es como se define el naturalismo.
La filosofía del naturalismo presume que lo sobrenatural no existe y que lo único real es el mundo físico, por lo que al hablar del origen del universo, de la vida, de los fenómenos naturales, de dicha filosofía, solo se puede aceptar la mejor explicación naturalista, excluyendo a priori a una fuente conocida de casualidad. Somos creados por casualidad. La filosofía naturalista es una mala concepción de la ciencia. Está en contra de todo lo razonable. Y a través de ella se tiene que creer que nada produjo todo, que todo es un efecto. Puede existir sin una causa que lo haya producido, y que el orden proviene del caos, y que la belleza y la complejidad reinantes en todo el universo no son el producto del diseño de ninguna inteligencia, que no hay un creador. La filosofía naturalista también ha propuesto que la teoría de la evolución de las especies es la mejor propuesta para explicar el origen de la vida. Es decir, que tú y yo venimos del mono. Pero lo curioso es que nadie ha podido observar, verificar o repetir cualquier proceso evolutivo donde la vida haya provenido de la no vida, o donde una especie se haya transformado en otra, como si fuera un Pokémon o un Digimon. De manera que la teoría de la evolución de las especies no es científica, pues no puede ser probada o demostrada y solo puede ser creída. Para aceptar la teoría de la evolución se requiere de muchísima fe, pero fe ciega. Teniendo en cuenta la majestuosidad, la belleza, la complejidad de la Tierra y el universo, es relativamente fácil creer en la creación. Pero para creer que la materia muerta pudo crear vida, sin tener absolutamente ninguna evidencia, se requiere de fe de otro orden. A una persona se le preguntó, ¿por qué usted no es un evolucionista? Su respuesta fue, no tengo la fe suficiente para creer que las partículas se han puesto por azar en una forma tan ordenada que conlleven a la vida. Y la humanidad profesa ser sabia, se ha vuelto necia. La humanidad, profesando ser sabia, se ha vuelto necia, como dice Romanos capítulo 1, verso 22. La mayoría de los científicos, junto con un inmenso número de personas, se han comprometido con los absurdos de la teoría de la evolución de las especies para evitar creer en un Dios divino, ante el cual ellos son responsables. Pero la creación continúa dando testimonio de su creador, de modo que no hay excusa. Dios abandona al hombre, pues el hombre no lo quiso tener en cuenta. Cuando el hombre se apartó de Dios, se extravió del sentido más profundo de su vida. Y eso consiste en conocer y obedecer a su creador. La Escritura dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, verso 10. Me juego lo que quieras a que este versículo tú en tu Biblia lo has tenido subrayado o lo tienes subrayado. También dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. En Dios está el manantial de vida, y en su luz nosotros vemos la luz. Cuando el hombre se apartó de Dios, se alejó entonces del único que lo podía purificar y sostener en la verdad. El hombre quedó aprisionado en sus deseos impuros. Puedo vivir sin Dios. Puedo hacer mi vida sin Dios. Puedo trabajar sin Dios. Puedo tener hijos sin Dios. Puedo poner mis hijos al servicio de otras personas, no de Dios. Esto es lo que significa que Dios los entregó a la inmundicia, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no quisieron tenerlo en cuenta, entonces Dios los alejó. Los dejó descender por el camino del mal sin ponerles freno. Es como si Dios hubiera dicho, ¿queréis vivir la vida? La vida loca, como cantan algunos. Vívanla. Pero ¿sabes una cosa? Dios no desea que nadie vaya al infierno. Pero el impío es quien voluntariamente se conduce hacia allí. Separados de Dios nada podemos hacer, lo dice la palabra. Separados de mí nada podéis hacer. Si un paciente no sigue los consejos que le da el médico, entonces la culpa no es del médico, sino del enfermo. Si el hombre no acata los mandamientos de Dios, la culpa de la condenación no es de Dios, es del hombre. Cuando nos apartamos de Dios, no te extrañe
que venga el declive moral a nuestras vidas y también el espiritual. Por medio de la inmoralidad sexual, ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los hombres se juntaban con los hombres, las mujeres con las mujeres. Esto no me lo invento, lo dice Romanos capítulo 1, versos 20 en adelante. Si lo puedes leer, hazlo. Pero peor aún, del mismo modo en que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dejaron lo natural, que era honrar a Dios, por lo antinatural, que era de reconocer como Dios a lo creado. Así Dios los dejó, los abandonó. Algunas mujeres han dejado el uso natural de los varones en las relaciones. Han practicado relaciones con otras mujeres. Los hombres con otros hombres. Del mismo modo, algunos varones han dejado el uso natural de la mujer en las relaciones sexuales y se han encendido en pasiones lujuriosas con otros varones. No lo digo yo. Esto lo dice Romanos capítulo 1, versos 26 y 27 en adelante. Al hablar de lo natural del sexo, aquí se utiliza el término griego Pisis, que se refiere a la función natural según la forma en que fuimos diseñados. Y Dios no malgastó su esfuerzo haciendo al varón y a la mujer de forma diferente y completariamente. Los deseos sexuales naturales son los que están acordes con las funciones sexuales naturales. Con la práctica del homosexualismo, la humanidad ha recibido en sí misma la retribución debido a ese extravío. Ha tenido que soportar en su propio ser el castigo merecido por esa perversión, como por ejemplo a través de las enfermedades venéreas como la plaga del SIDA, la baja autoestima, la confusión de identidad, los suicidios, los rencores. Todo viene por este tipo de pecados. Al apartarse de Dios, el mundo se ha llenado de toda clase de necedad, de injusticia, de insensibilidad, de falta de misericordia, de envidia, de chismes, de calumnias, de engaños, de deslealtad, de insolencia, de vanidad, de avaricia, incluso de peleas, de homicidios, de malicia, de depravaciones, de hijos que desobedecen a sus padres y de hombres que aborrecen a Dios, de hombres que maltratan a sus mujeres y viceversa, de hombres y mujeres que maltratan a sus hijos. Los hombres saben que Dios ha dejado bien claro lo que practican, tales como merecen la muerte, y sin embargo las continúan practicando y ven con agrado que otros también las practiquen, como dice Romanos capítulo 1, verso 32. Es como si el pecador razonara intensamente que al contar con muchos cómplices puede lograr alguna justificación. El poder del Evangelio. Ya que el declive espiritual y moral del hombre se debe a que se le ha apartado de Dios, entonces su restauración solo se halla en restablecer su comunión con Dios. Te lo vuelvo a repetir si quieres. Ya que el declive espiritual y moral de los hombres, el tuyo y el mío, se debe a que nos hemos apartado de Dios, entonces para restaurar, para restablecer esa relación, tenemos que acercarnos de nuevo a nuestro Creador, tener una comunión con Él. Y Dios no quiere la muerte para el impío, sino que éste quiere que vuelva de su maldad, que vuelva al camino de la vida. Él invita al impío diciéndole: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir cuando hay salvación para vosotros? Como dice Ezequiel capítulo 33. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, buscad al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que rehúsan a creer a Dios, es decir, se detiene con injusticia la verdad, así también la justicia de Dios haya efecto en el que llega a ser justo por la fe en Dios, y el justo por la fe vivirá. Aunque el hombre se apartó de Dios, Dios mismo vino a buscarlo y a salvarlo. En la antigüedad se anunció así su promesa: decid a los del corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y Él os va a salvar. Isaías capítulo 35, verso 4. Y esa promesa se ha cumplido. Esa promesa se cumplió cuando Dios se manifestó en carne como Jesucristo, el cual es Emmanuel, o Dios con nosotros.
Jesús es Dios y está de nuestro lado. Y Dios, que ofrece el perdón, también ofrece reconciliación y salvación al hombre pecador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio de Jesucristo es el gran mensaje del amor de Dios. Por eso no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y este es el estudio bíblico que te presentamos en esta mañana aquí en Amigos en Radio Solidaria. Un poco largo, pero deseamos de todo corazón que el mensaje se haya entendido, haya sido claro. Ha sido un mensaje sencillo, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Damos gracias a los que participan con nosotros, a los que colaboran, a los que nos aportan reflexiones, nos dejáis vuestros estudios. Gracias por participar con nosotros. La semana que viene volvemos. Romanos capítulo 2. Radio Solidaria, una radio comprometida.